10-10, Kume Quiñantu y la Nehuen Tuleimi, que tengan un buen día de sol, ¿ya? Que la fuerza los acompañe, el Nehuen, la energía, los bendiga, los proteja sin religión, en cosmovisión. Es una cápsula especial. Un saludo para Nehuen, un amigo, un joven de Puelmapu, amigo de un gran lonco, al otro lado de la montaña, en Inapire Mapu, al otro lado de donde rodea la nieve. Nahuel o Nehuen Mapuleu, un lonco de mucho prestigio y de Kimun al otro lado de la montaña. Un hombre también muy espiritual, muy chamánico, pero con sentido y con Kimun. Él me pide a través de Nehuen, ¿cierto?, de este joven, que si podemos conversar de la muerte. ¿Qué es la muerte? Así que conversemos un rato, Nehuen, de la muerte. Primero agradecer tu pregunta, agradecer tu inquietud, ¿cierto?, en busca de Kimun. Te hablo desde el Fucha Huillimapumu, desde Ngulumapu, desde Chile, al otro lado de la montaña, en Patagonia Norte, la tierra de los chonos, la tierra felice, huilliche de la gente del sur, la tierra sumergida, milenaria, ya aún virgen por estos lados. El concepto muerte, tenemos que aclararlo, no es el mismo para el occidental que para el mapuche. El concepto muerte en mapuche no es una muerte que termine definitivamente, que tú crees que te mueres y no hay nada más, al contrario, es algo infinito. Incluso dice que te transformas, la muerte es una transformación. Ya en esta transformación, ¿qué es la muerte? Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, se dice Lan Antu, dicen que la muerte del sol, pero el sol no se muere, se apaga por un momento, incluso en algunas partes no se apaga, queda una luna de sol donde gana la batalla y vuelve a vivir, vuelve a renacer. Eso es el concepto muerte para mapuche, es decir, es una, aunque suene religiosa, es una resurrección, aunque más que resurrección es una transformación, es una trascendencia, es una transmutación, donde la materia desaparece y el espíritu, que es el Che, y el Che es puro Puyu, sale a este viaje de trascendencia fuera a las otras dimensiones, al otro universo. Ya, de eso habla el Fugun, el Kimun, habla de Lan, dice que la muerte no es una muerte definitiva, que solamente es una transformación. Por eso Lan Antu, que el sol desaparece, el sol y la luna en los eclipses, y vuelve a nacer otra vez, vuelve a vivir, vuelve a revivir. Entonces, ese es el concepto muerte occidental, pero que no es la muerte mapuche. También te lo otro término para decir que ya no estás, es que no veas más. Lape, Lapetún, está en las crónicas muy antiguas, Nehuen, donde al ejecutarse a un Che, a un soldado o a un mapuche cuando se ejecutaba, Lape, pedían, Lapetún, que no vea más. P es la sílaba verbo ver, la sílaba excelencia por negación es la, y dice que Lape, que no vea. Y tú en la ceremonia o el efecto de hacerlo, ya el tiempo pasado, ¿cierto? Los gramáticos son más expertos, los quimelfe gramáticos. Yo lo que te puedo entregar es una interpretación, no una traducción. Ya las traducciones son occidentales o esquimun winca. Nosotros tratamos de interpretar, ya de darle un contexto, un contenido de acuerdo a las onomatopeyas, al sonido natural, réplica de lo que se tomó para formar el idioma, ya. Toda la otra significación que tú buscas, eso es ortografía y lo puedes encontrar con los quimelfes ortográficos. Hay mucho en internet, ya, verbo, adjetivo, tiempo y cosas así con ellos. Todo lo que es la interpretación cuifiquecheyem antigua del lenguaje, el sentir del lenguaje a través de una especie de piul quesuan, de sentir con el corazón, de un pensamiento del corazón que reacciona y hace obtener una respuesta en el rakiduam, en el pensamiento. Entonces tenemos dos términos para muerte. Uno es lantun, que es una transformación; lapetun, que no vea más en esta tierra, en esta dimensión, ¿cierto? Que se apague, que no vea. Y está el término muerte, donde ya no hay nada más, ahí ya no hay retorno, no hay transformación, que es laitun. Esa es la verdadera muerte, ahí ya no existe nada. No hay más A ni hay más I. Laitun. Ahí ya nunca más. Espero que te haya servido. Un fraterno abrazo de estas cortas cápsulas, ¿cierto? De no más de 5 minutos desde Patagonia Norte. Estamos navegando el canal Yacaf para encontrarnos con el canal Puyuhuapi. Vamos en demanda de la isla de los espíritus. Guayutati Nehuen, tremendo nombre, una palabra palíndrome, una palabra que tiene E solamente, Nehuen, y que al revés y al derecho se lee y se escribe igual. Guayutati y Nehuen Tuleimán.